Bueno, ya tenemos el invitado de hoy, porque aparte, como bien dijimos hoy en la entrada, lo tenemos a Gustavito Oroño, pero en la semana te van haciendo acordar de apellidos que nos olvidamos. Pero no solamente del que pasó, de los marcadores de punta, me vienen haciendo acordar de los arqueros que también nos olvidamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Buen día, Leo. Buen día, Joselo, audiencia. Sí, la cabeza no da para todo. No da para todo, no da aparte. para todo. Y sí, siempre va a haber gente que uno se le escapa y está muy bueno que nos lo recuerden y participen también, porque eso es lo interesante. Cada uno aporta. Sí, lo del sábado fue ya medio... no podemos, yo de mi parte no puedo. Tecnología, hablar y escribir, ya no puedo. Y hay que elegir. Hay que elegir una de las cosas. Sí, sí, así que bueno. Uy, qué bien estamos. Estamos saliendo por Instagram. Uy, le tenemos que decir a la gente, estamos bien. Estamos bien, Completo por de 10. por todos Así lados, que bueno. realmente... Bueno. Yo me olvidé, de la parte mía me hicieron acordar de Molo, arquero de Boca, y también de los dos payeros, no, de tres payeros. Claro, sí. Tito, que no me acuerdo de los otros dos cómo se llamaba, hay uno que, pero tres arqueros tuvieron que nos acordamos bien, seguro que la gente que nos está escuchando también va a recordar. No te puedo ayudar mucho, pero bueno... siempre ha habido gente que ha empezado en el arco y ha terminado de buena izquierda. Sí, señor. Y también nos olvidamos de algunos marcadores de punta que vos me ibas marcando ayer. Sí, yo más que nada gente que jugó con vos. Exacto, la tiene como amigo, como Andrés Butler, por ejemplo, Walter Rivero, Norberto Adami, en fin, gente que después cultivaba una amistad y bueno, se extiende. Pero son gente que han participado como marcador de punta. Sí. Gustavo, antes de empezar con gente de Carlos Casares, ¿viste la selección? Sí, por supuesto, la vi. Solo la vi, veo los partidos solo, pero no por nada. Es una circunstancia que se da nomás. Sí, me gustó. Va a andar bien, Messi. Algún día va a andar bien. Sí. Así que, sí. Pero no, la veo muy sólida, muy compacta, muy sabiendo qué es lo que hay que hacer y en qué momento. El celular está por ahí, lo tengo. Bien. Sí, realmente sí, pero aparte tiene buenos laderos. No, seguro, está hecho el juego, está bien pensado para que él se mueva sin compromiso por donde más le plazca. Y bueno, hoy vamos a ver una selección alternativa, pero con muy buenos jugadores también. Lo Celso, no me podía acordar, Giovanni Lo Celso, que es un jugador que a mí me encanta y hoy seguramente va a jugar. Hoy seguro, sí, estaba en la formación. Que en el mundial anterior se quedó afuera por una lesión. Igual que González. Igual que González, exactamente. Bueno, pero lo suplantaron Fernández y el 10, ¿cómo es? ¿Fue el Papu Gómez? ¿Fue después? No. Bueno, que está jugando ahora, que juega de delantero. Almada. Claro, Almada, claro. Almada y Fernández. Sí. Bueno. Nada que ver con vos, Fernández. No, ahora ya empezamos, viste que gracias a Dios lindo, ya no. Lindo. Gracias, Edgardo. Dice, hola, buen día. Oscar Pallero fue arquero de Deportivo, tiene razón. Que andaba, se había casado con una vecina tuya. Sí, que contaba. Ese fue Oscar. Gracias, Eduardo, ¿no? Bueno, ¿estábamos? No, estamos con Argentina que tenemos, dentro de 12 horas estaremos frente al televisor y que yo la veo bien, inclusive lo más fuerte que hay es Francia, lo más intenso, lo más complicado. Muy buena delantera. Muy buena delantera, te salen por cualquier lado, en cualquier momento. Y después Inglaterra puede llegar a ser un poco sí. más, Países Bajos, Holanda.
Sí, En fin. bueno, yo... Pero bueno, son partidos y hoy hay que jugar va a haber que jugar con Cabo Verde y vamos a ver si se transforman. Cabo Verde. Sí. Cabo Verde. Estábamos hablando... No, Cabo Verde es, claro, una islita, pero habíamos hablado de Custodio Méndez. Custodio Méndez, nacido en una localidad, vendría a ser un lugar de Cabo Verde, y después Custodio Méndez vino a jugar a Estudiantes y también otros equipos sí, de Argentina. De Argentina, sí. Y ha terminado también en el exterior. Bueno, y anduvo por Casares. Anduvo por Casares. Sí, hay una foto que jugó me en la cancha de mandaron. Huracán, vino Estudiantes en la tercera con Jorge, con Curita, y jugó en el polideportivo para Estudiantes contra la selección de Casares, seguramente. Mirá vos, Edgardo nos está diciendo, dice, casado con mi prima Marta Rouco. Estamos hablando de Oscar Fallero. Ambos fallecidos. Mirá, sí. Ambos fallecidos. Él en un momento se había radicado en el sur. Ajá. En el sur. Mirá. Y yo lo veía 2x3, lo veía y paraban ahí al lado de lo de Mir Petrafesa. Claro, justamente, entre lo de Yor y lo de Mir. Entre lo de Yor, Sí. La despensa Yor. Israel se llamaba? Sí, Israel no. Estamos hablando del papá de Tito Yor. Exactamente. Nos controlaba Israel. ¿Sí? Sí, porque viste, en la pasada capaz que tenía doble entrada, entonces. Bueno, no, ya también se está comunicando Juli. Gracias, Juli. Vos sabés que siempre cuando queremos un dato, Sí. Lo tenemos, ¿querés pasar? No. Sí. Siempre está al toque. Sí, Juli sí. Siempre está al toque. Y Juli lo que no sabe se lo pregunta a los muñecos que tiene ahí afuera. ¿Ah, sí? Vive todo, esos muñecos. Bueno, Custodio me mandó los otros días una foto, una foto, Curita, de Custodio Méndez acá en Casares. No me acuerdo quién más. Custodio Méndez, me parece que no quiero hablar de gusto, pero no. Pero otro jugador. Creo que vino Guaita. No sé si no vino Russo también, ¿no? Russo no. No, Russo vino allá cuando vino con Carlitos a la cancha de Atlético, en aquella presentación que hizo Estudiantes. Que vino el Tata Brown, vino Bertero, vino Herrera, me parece. El Bocha Ponce no estaba, ¿no? Pero bueno, Cabeza, un uruguayo con Estudiante, en fin. Me parece que el Bocha Ponce sí. El Bocha vino, mirá. El Guaita y el Bocha Ponce, justamente. Guaita, el Bocha Ponce y Custodio. Y claro. Y Custodio. Exacto, sí. Es la foto que me... Bueno, antes de meternos en el fútbol, vamos a hablar que algo que a vos realmente, o sea, te gusta leer mucho, te gusta interesarte, lo que ha pasado en ¿cómo es? Muy triste. Tristísimo, ¿no? Tristísimo lo de Venezuela. Cerca de mil personas fallecidas. Sí. La verdad que es muy angustiante que no se sepa más. Mucha gente desaparecida, en fin. Es demasiada tragedia como para explicarlo en palabras, ¿no? Así que el acompañamiento a la gente de lo que uno puede estar haciendo, ¿no? Mucho no puede hacer, pero lamentamos la tragedia. Estamos hablando, por supuesto, del terremoto de Venezuela, exacto, ¿no? Sí. Realmente una cosa no tiene explicación, ¿no? Bueno, sí, tiene explicación. Un terremoto y después se volvieron a suscitar a repetir otros no de la magnitud del primero, pero también ves las imágenes y es una tristeza y una desolación total, ¿no? Impotencia, bueno, todo lo que vos quieras agregarle está ahí. Bueno, Gustavo, habíamos hablado de los arqueros, nos fuimos con los marcadores de punta. Perdóname, y ya Argentina se puso a disposición o ha mandado ya... Sí, como muchos países de Latinoamérica y de Europa Estados también. Unidos ya también. Sí, también se han puesto a disposición de lo que necesitan, está muy bien. Nos pusimos, ya hablamos de selección. El fin de semana pasado habíamos hablado de los marcadores de punta anterior, de arqueros que nos van recordando algunos.
Y hoy vamos a hablar de los cueveros de aquella época. Sí, marcadores centrales o zagueros centrales. O zagueros centrales. O back centrales. El 2 y el 6 se decía antes. ¿Por cuál querés que empecemos? Elegí un equipo de acá de Carlos Casares. Tenemos muchísimos, Gustavo. Sí, nos van a traer muchos recuerdos, nos vamos a ir olvidando, la gente nos va a ir haciendo acordar, pero tenemos muchos. Yo, si vos querés, mirá, empezamos por Huracán. A ver. Huracán. Sí. Mirá, yo miraba recién, ayer casualmente me acordaba. Vos vas poniendo las cartas, yo las voy matando. Dale. Ayer me acordaba porque estuve en un local de él, que fue de él. Creo que todavía sigue siendo de él o de las hijas, de Mario Longarini. Justamente yo lo tenía agendado acá, Mario Longarini. De Mario Longarini. El Colorado Longarini. Enérgico y vehemente. Sí, temperamental. Buen tipo, muy buen tipo. Sí, yo me acuerdo. Creo que jugaba de 2 o de 6. De dos también. Fue después a Tito del Río. A Tito del Río. Que tenemos. Tito agendado que Tito me parece que jugó con tu papá. No, Tito fue un poco más joven, me parece que es. ¿Quién? Tito. Sí. Un poco nomás. Sí, pero Tito del Río y Mario Longarini eran los dos de aquella época, ¿no? Tremendo. Yo a Tito lo recuerdo de la cancha vieja de Huracán. El fiel Nicolás Robio, me parece. No, ¿Robio era? Sí. No, ¿Robio no era deportivo? No. Ah, Robio. Cecilia Borja. Deportivo era Cecilia Borja. Y Robio era de Huracán. Tenés razón. Sí. Tenés razón. Sí. Y hoy se cumple, ayer se había cumplido. Hoy se cumple un aniversario de Deportivo. de Huracán. De Huracán. Y yo le contaba a Joselo y a la audiencia que vos sabés que está una foto porque Huracán se funda y la primera reunión se hizo en un vagón. Sí, señor. Del ferrocarril, que la foto está en el Club Huracán. Sí. Y uno de los fundadores fue Fabián Franco, el papá de Roberto Franco. Exacto. Y me parece que también... Flor de raviolada. Unos ravioles me encantaba ver los ravioles sobre el mármol en la ventana. Un 27 de junio de 1920. 1920, sí. 1920. ¿Qué pasó? Se va... 106 aniversario, sí. Exactamente. Primero fue Atlético, y después creo que Deportivo y después Huracán. Me parece que es así el orden. Deportivo. Te digo, cuando hicimos lo de Atlético... los 100 de Atlético. Ahí descubrí que un poco la historia de los demás clubes y mi abuelo integró la comisión directiva de Deportivo, de Huracán después, y fue uno de los socios de Atlético. Sí, no estaba en la comisión, pero no, estuvo en la parte constitutiva. Mirá cerca vos, de Atlético, mirá vos. como socio. Club Sportivo era antes. Club Esportivo, y después se transformó en Club Deportivo. Exacto, Deportivo. Sí. La primer sede, lo que tenemos entendido nosotros, que está donde supo estar el Banco del Oeste. Exacto, ¿no? Sí. Ahí. Donde ahí hoy está Recreo. Exactamente. La biblioteca Recreo. No se puede escuchar eso, ¿no? Bueno, no, porque nos están mandando WhatsApp audios y no, por favor, el que nos mande ¿cómo es? Por celular, ¿no? Por celular. ¿Y el número cuál es, José? Bueno, ya después lo estoy poniendo entre la espada y la pared. Al operador. Al operador. Bueno, dije Tito del Río, Mario Longarini, sí, señor. Jorge Ramírez, claro, que lo mencionamos el sábado pasado como marcador lateral, pero sí. Y ¿sabés quién otro que me llamaba la atención? Un crack. Mateo Ferrer, de la localidad de Vacareza. De Vacareza, ¿no? Vacareza, partido de Bragado, si no me equivoco. Y Mateo Ferrer jugó en Huracán y jugó en la selección. En la selección también, sí. Así que
Mateo Ferrer fue un baluarte. Ni Castro, Ni Castro. te voy a contar No algo. llegó a ser Castro. No llegó a ser. Escuchá. Ni Castro era un 2 que venía y que era jefe escuchá esta. Era jefe de una estación, no sé si de Vacareza, no sé, pero poner una estación chiquita. Ajá. Y venían, Ni Castro. yo no me acuerdo qué jugadores, pero esta nos contaban en los continuados de Huracán, Ajá. que venían y que los que venían de Buenos Aires sabían y que jugaban en contra o eran compañeros de él. Ah. Sabían que Ah. él era el jefe de estación. Dice que venían con huevo. Dice que le hacían un desastre. Un desastre. Que no quería, no sé si tenía un ayudante o era la señora que atendía a ella el tren, porque dice que cuando salía los mataban a huevazo. Ni Castro, un flaco alto, cree. Había que llegar hasta Casares. Había que matar el tiempo. Ni Castro, ¿en qué equipo? En Huracán. En Huracán. En Huracán de dos, Huracán, sí. Huracán. Le parece que lo estuviera viendo. Igual, Bien. lo mismo que a ¿cómo es? Para que me perdí. No, que Mateo Ferrer. Mateo Lo Ferrer. mismo que Mateo Ferrer. Sí. Mateo Ferrer era contemporáneo, mira, tengo los nombres, Jorge Noal, Sí, de Deportivo. De Deportivo, el pelado Después- Noval. El pelado Noval. Después también lo tengo a Lenche y a Ferriol de Irch. Pues juegan de 2 de 6. Pero estaba hablando de Irch, ¿vos? Sí, sí, sí. No, sí. no, pero eso vamos a llegar después. Bien. No, bueno, yo voy mezclándolo. Dale. Está bien. Bueno, pero yo lo tengo. Anual. Sí. Noal sale campeón con Deportivo en el 78. En el 78. Y ajá. cuando viene Ventrón y Canevaro. Bueno, no te voy No, a, no ¿por te voy a qué? contradecir pero me parece No, que Carranza. es anterior. Carranza, tenés razón. Carranza que Es el que anterior. estuvo. Pero ya vamos a llegar a Deportivo. Vas con Huracán, vos. Sí, dijimos ni Castro, Carlitos Picotto, Carlitos Picote estaba, sí. jugó de 6, Sí. jugó de Jugó 6 en la Cueva. en la cueva. Sí. Barrera también, Manuel Barrera, Manuel el Indio Barrera. Manuel Barrera, Sí. mamma mía. Sí. Manuel Barrera, Chulo Marqués también jugó, Chulo, sí. Sí. Y bueno, Chulo fue con vos compañero mío. a los de Vita. Sí, en el campeonato de Vita, mirá. sí. Claro. Tilín Raschetti también. Sí, Tilín Raschetti jugó también jugó en Huracán y jugó en San Martín. Sí. Claro, Creo que en San Martín jugó eso con tu ya papá. Ya lo ¿Tu dijimos. papá jugó con tu papá jugó en San Martín? Sí. Me parece que sí. Está en la foto. Bueno, yo tengo todo eso de Huracán. Huracán. Por supuesto, como venimos diciendo, si alguno recuerda algún otro, seguro que no estamos olvidando, que nos pegue, nos haga recordar, ¿no? Sí, seguro. Así que no sé para qué lado. Seguimos con Sí. Deportivo, si quieres. Dale, vamos con Deportivo. Con Deportivo, yo recuerdo un muchacho, Miguel el apellido, Miguel. Sí. que era pintor. Yo me Mira. acuerdo que era pintor, después se fue a vivir a Mar del Plata, Ajá. que jugaba de 2. Nada más. No me acuerdo cuál era pero no sé si recién, me parece que picoteó algunos partidos con él, fue Luis González, Bonavena González. Ah, bueno, Bonavena de Deportivo, claro. Bonavena de Deportivo, sí, me Sí, parece sí. que Bonavena, me parece que después también jugó en Irch, Bonavena. No sé si no, ¿Ah, sí? con Tita, fueron a jugar con Tita, con Macarino, no sé si jugaron también en Irch. En Irch o en Montezuma, uno de los dos seguro que jugaron los dos, yo no me acuerdo bien, ¿no? Está bien. Bonavena, Noal, Jorge Noal. Angelito Taviani también estuvo jugando. Angelito Taviani. Sí, el que tiene la verdulería allá en la Cecilia mirá, Borja. sí. Angelito, sí. Ahora que uno los va nombrando y se va acordando. Pues yo te vi nombrando más o menos Sí. por dónde vive. Sí, más o menos. Y bueno, yo lo tengo acá. Bueno, Bonavena también lo tenía en carpeta. Tito Canepa. Pero vamos Tito Canepa también, claro. Sí. Rudy Zamproña. Rudy Zamproña, justamente a eso te iba. Vamos a empezar de atrás, decís vos. Sí, Sí. llevar un orden
cronológico por los años. Sí, el Rudy Zamproña fue emblema de una época deportiva. Jugó en San Martín también, ¿eh? Jugó en San Martín también. Sí, jugó en San Martín. Está. Omar Carueso. Huecho Carueso. Omar Huecho. Caruso. Yo puse Huecho, pero no me acordaba el... Omar también. Omar. Buen jugador, ¿eh? Sí, buen sí, jugador. sí, buen jugador, Prolijito para sí. jugar. No, era, Sí. no hacía una de más, hacía la correcta. ¿Eh? No habla, un señor en la cueva. Andrés Goya, otro. Andrés Goya, Jugadorazo. Muy parecido a su hermano José, que después vamos a hablar. Sí. Y, claro, Andrés también jugó en Deportivo. Sí. No me acordaba de Andrés, mirá vos. Andrés jugó en Deportivo. Y uno que yo lo he visto, ayer lo vi en una foto de Atlético, el Vasco Arrobarrena. Que fue policía, fue el inspector de la policía de la provincia. Tío de Cori. Exactamente. Bueno, ese yo lo vi con la camiseta de Atlético y después con la camiseta del Sportman en los torneos nocturnos. Mirá vos. Sí, dicen que era muy buen número 2. Muy buen número 2. Vos sabés que estuve, ya cuando lleguemos a Atlético te voy a contar una historia de Pelusi Diarte. También. Sí. Pelusi Diarte picoteó también en unos partidos en primera. Sí, vi fotos, sí. ¿Viste fotos? Sí. Y dice que debe haber sido, según el que me contaba más, te voy a decir, Carlito Iturbe. Ajá. Dice que cree que el único que no lo dejó mover nunca en todos los partidos que se enfrentaron fue al gallego Veleira. Que lo marcaba pero sin nada. Dice que lo único que hacía era donde le podía pegar el puntazo, anticipar y pegarle y sacarle la pelota. Sí. ¿Entendés cómo es? Dice que fue el único tipo que vio que lo marcó espectacular al gallego. Bueno, por supuesto, después cuando lleguemos a los delanteros tenemos unos cuantos tenemos. Interminables. Interminables. Lo mismo que el medio campo también. Habíamos dicho de Deportivo y Carranza, el último, que yo no me acuerdo de ese muchacho Carranza. Sí, en el 79 vino. 78, Sí, 78, es cuando que vienen los tres de afuera. Ventrón, Canevaro y Carranza. Pibe joven, pero de buen físico. ¿Sí? Sí. Tiempista. Onda. ¿Vos jugaste en contra de él? Sí. Como Jorge Carreño, por compararlo. Ajá. Por ahí se animaba más a irse al ataque. Sí. Que antes eran así, los defensores no pasaban la mitad de la cancha. No se iban tanto al ataque como se pueden dar hoy. Vos sabés que yo no recuerdo, tenés razón, no recuerdo un defensor o un marcador. Los defensores. En los tiros libres y en los corners subían. Podían subir, pero ¿no? Más de la mitad de cancha no pasaban, se pensaba en defender. Vos sabés que yo, por ejemplo, no lo vi nunca a Julio Vanega ir a cabecear. El que sí se iba a cabecear a los corners y centro era el tiro libre, el Loco Hilardo. El Loco Juan Carlos. Y también hubo parte que también jugó en la cueva, el Flaco, que hablábamos los otros días, el Flaco Faría también jugó. Sí. El Flaco jugó en San Martín también. Bueno, Ferrer y Noal picaban en los centros. El pelado saltaba muy bien, el pelado Nodal. Sí. Saltaba muy bien y cabeceaba muy bien. Los duelos con pitcher. Exactamente, unos duelos barros con pitcher. Mira cómo se pasa la hora. Sí, ¿no? Después, ¿sabés quién tengo agendado acá, anotado? Si quieren ya nos vamos al campo y después volvemos a la ciudad. Dale. Raúl Martínez, Martinillo de Smith. Martinillo, sí. Yo jugué algunos partidos en contra de él. Después López, me acuerdo de un muchacho, López de Smith, que jugaba en la cueva, un pibe más joven, ¿no? Por supuesto, de Martinillo. ¿Que Martinillo? Sí, López. Martinillo tenemos que decir que jugó hasta grande, Sí, yo lo vi, no sé si ha jugado en primera, sí. Sí, jugó en primera, sí. Sí, en primera, en la época que yo jugaba. Después pasó a la tercera, pero se notaba un jugador de clase. Alba también jugaba. Alba. Pero eso me estás hablando de Cadrella. No, te estoy hablando de que después jugó vino a jugar acá el año que jugó en primera Defensores del Oeste. Ajá. Defensores del Oeste,
yo recuerdo la dupla, es así, Alba con Carlos, Carlos Chávez. Cuando recién vinieron de Bolívar, Walter, está bien. que jugaba de win derecho Walter sí. No, mira, no sé si queréis ir para el lado de Hirsch o volvamos para Cadré. Vos, ahí me Bochi me dice que en Deportivo era Locastro, Miguel y Guiñazú. No, Eduardo Hernández me decía que Deportivo era Locastro, claro, el arquero, el padre, ¿cómo que le decía? Lota. El Tano. Sí. No, Locastro. no, el Tano Locastro no era el papá de Lota, ¿no? Ajá. Era el papá de unas chicas, bueno, yo las conozco. Bien. Deportivo era Locastro, ¿te acordás que antes se nombraban los dos y después se nombraba el 2 y el 3. Miguel y Guiñazú? Ajá, a ver, el 2 y el 3. No me suena que Guiñazú haya jugado en la Cueva. No, pero el 2 y el 3. El 2 y el 3. Claro. El 2 y el 3, tenés razón. Y como se nombraba antes las formaciones. No sé si te acordás de Rodolfo Cachín Maltempo de Cadret. Sí. Con Jorge en la Cueva. Con Jorge. Mamaluco. Sí. Creo que fue por muchos años jugaron juntos. Fueron mucho tiempo juntos. Después, te decía hoy, Lenche y Ferriol de Nirsch. Eso los tengo como... ¿Lenche? Lenche y Ferriol. Y Ferriol de Nirsch. Década del 70, sí. Bañera tengo yo. Bañera, sí. Un jugadorazo. Sí. Un jugadorazo. Ya era un hombre, un muchacho de 30 y pico años cuando venía acá. Espectacular. No sé si vos te acordás cuando traía toda esa... bueno, por supuesto, la dupla era Bañera Ferriol, con el Nene. El Nene Ferriol, sí. No, eran fuertes. Defensa fuertes. Fortísima. Sí. Y dio un físico bárbaro, porque el Nene tremendo, tenía un físico espectacular. Sí. Arriba de 1,80 m. Sí, fácil. Sí. Grandes duelos con Piche, me acuerdo un clásico que se jugó acá en la cancha de... ¿Sabés qué? Atención. Seguro que está... claro, estamos saliendo por Instagram. Con café y todo. Y vieron que no había nada arriba y dijeron, vamos a llevarle algo. Ya, sí. Tengo a Sureda, 2 de San Martín. El 2 de San Martín. Sí, campeón. Campeón con San Martín. 62, mira, Tito estuvo en los dos campeonatos. 62, desapareció hace poco. 62 y 68. Ajá. Después, Tito Sureda, el Flaco Faría. El Flaco Faría también. El Hilardo empieza a jugar en San Martín. En San Martín. Sí. Y yo no sé, yo agendé acá Cacho Rodríguez. Yo no sé si era 5 o era 6. No tengo la certeza. Jugó en los dos puestos. ¿Sí? Jugó en los dos puestos. Mira. Jugó en los dos puestos. Gran persona. Sí. Vos sabés que nunca lo pudimos traer en la radio. Pobre Cacho. Y lo invité como 2 o 3 veces. Y siempre, había algo que no se daba para que pudiera estar, ¿no? O porque no podía, o porque nosotros ya habíamos tenido, el día que podía ya teníamos los invitados. Bueno, Faría, Mingo Landaburo. ¿En San Martín? Mingo Landaburo en San Martín, claro. sí. Sí, que te la servía en bandeja. Sí. No, Mingo Landaburo era yerno, pero no era... de Pedro Larrategui. Mingo, sí. Mingo Landaburo trabajó toda la vida en la luz. En la usina. En la usina. Sí. Exacto, recuerdo, así que a la señora un saludo grandísimo, que también nos escucha. La fui a invitar un día, en Deva la fui a invitar un día. Dirección de Energía, Buenos Aires. Y Claudita me dice, invítala a la señora de Mingo, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Alicia. Invitar a Alicia, que tiene una memoria. La fui a invitar
Y bueno, no sé por qué también no, pero tenemos que estar. Claudita, un saludo grande para vos, que nos había dado el dato de invitar a Alicia. Juan Curbelo. Curbelo, justamente. Juancito Curbelo también En San Martín. Y jugó en Atlético, en la tercera. Ah, jugó en Atlético. Hay una foto donde está la tercera Atlético y está cuando ya se iban retirando. Oh, qué lindo que está el café. Muy rico. Muy rico. Sí, inclusive está en la foto está Miguelito Jiménez, ya era grande. El café es del africano. El africano de roja. De roja. Mirá, sí. Está bien, están en todas acá, están en todas. Después, Gustavo, perdón, la gente allá hace 40 minutos que estamos hablando, sí. Y estamos hablando por supuesto con Gustavo Oroño, ¿no? Que ya habíamos dicho que, bueno, Curbelo Torres también jugó un 2. Venía de 9 de julio. Que vino de 9 de julio. Sí, venía de 9 de julio. Sí, lo conozco. ¿Jugaste en contra de él? No. Sí. Argentina 78 vino él. Pero primero vino a San Martín. A San Martín. O después fue a San Martín. Sí, porque jugó con otro cuevero. Con Luqui Odo. Me parece que hicieron pareja con Luqui Odo. Mirá Luqui. No lo tenía. ¿A Luqui? Sí. No, eran chicos, claro. Por ahí no lo he visto yo. El chico. Por eso no me chico. quedo. Sí, bueno. Cervera de Huracán, hablamos el sábado pasado, pero me dijiste que era número 2, Cervera. Sí, y Cervera jugó el padre del Pili. Sí. Y jugó en Deportivo. Ajá. Te voy a contar algo. El día que Deportivo le quita el invicto Atlético de los 44 partidos, sí. Gol de Pintita Jordán, sí. Ese día llego a la cancha, llegamos todos del matiné. Y me acuerdo de verlo, estaba Juancito Chironda en la entrada, ¿viste? La entrada, sí. Cuando vos entrabas del portón, sí. Que en la esquina había una entrada. Exacto. Sí, y tenía otra entrada ya en los baños. Al fondo, sí. En los baños. Cuando vos entrabas ahí, casi al lado de la puerta estaba Juancito Chironda con el coso. Entonces compré una bolsa de girasol y le digo, Juancito, ¿cómo va? 1-0 gana Deportivo, dice. Y Santo le atajó el penal a Carlito Coso. Y le iba ganando 1-0. Y me acuerdo de verlo a Cervera, que también un saludo grande que nos escuchan. ¿Cómo es? Rengueando. Se había lesionado y no sé qué había pasado con los cambios. Bueno, realmente me acuerdo de Cervera de ese momento, ¿no? Está. Sí, bueno, ya hablamos nos falta hablar un poco más del campo. Raschetti también tenemos que decir. Raschetti jugó en Huracán y jugó en San Martín, ¿eh? Sí. Él se inicia en San Martín. En San Martín. Sí. Después pasa a Huracán. Está. Me acuerdo que lo dirigía, no sé por qué motivo, que también era joven. No sé si tal vez sería un poquito mayor Jorge Palermo. ¿Puede ser que lo haya dirigido Jorge Palermo a Raschetti? Sí. ¿A Raschetti o no? No sé, no recuerdo, no lo veo, ¿no? Ajá. Sí. Después, no tengo. Hablamos el sábado pasado del Ruso Gaich en Boca y el Flaco López. Sí, el Flaco López. El Flaco López jugaba en Boca. También jugó en Defensores. El Flaco también jugó. Los dos López jugaron en Defensores. Sí. No era delicado el Flaco, pero jugaba. Sí. Jugaba bien. Después, bueno, lo tengo como... En Moctezuma lo tengo a la dupla Aragón-Zaragoza. Aragón, jugador impresionante. ¿Vos no te acordás de los Rosales? ¿De Moctezuma? Sí. Sí. Eran 2 Rosales, me parece que jugaba, pero el defensor... ¿Uno jugaba de 3? Sí, pero había uno que jugaba de 2. Parece que lo estuviera viendo. Mira. Me diría más o menos 1,90 m, 1,95 m. Recuerdo defensor.
Sí, era una altura. una altura, pero Sí. respetable. Ventajosa. Sí, vos dijiste Aragón, Zaragoza, Sí. Horacio Menzi también Sí, jugó. Horacio en Atlético, en la tercera jugaba más de marcador central. De marcador central. En Atlético en la Pero yo tercera jugaba. recuerdo de que jugaba, porque eran dos hermanos, ¿te acordás? Sí. Y había uno que era más gordito, Claro. que jugaba de marcador de punta. Sí, De marcador de Ahí punta. está. Hablamos de Cadré, ya dijimos de Cadré. Alarcón también jugó en Cadré? en Cadré también, de marcador central. Ajá. El Chango, no, hermano del Chango. Chango, sí, hermano del Chango, un muchacho que hacía radio, que ahora está, creo que en 9 de julio. Y uno de los Parada también, me parece que jugó de marcador central. Sí, debe ser el mismo que jugaba de 4 también. El mismo que jugaba de 4. Sí. Después, acá tengo de las Toscas, Domeño y a Fabián Noceto. ¿De las Toscas? Sí. De las Toscas no Sí. tengo ninguno, ¿no? Bueno, son gente que uno recuerda porque ha jugado contra ellos. Sí, muy buena gente, buenos jugadores. Sí. Yo de defensores tengo a Carlitos Chávez, a Flores. Sí. No, Flores, yo te dije Alba. No, Flores. Flores que jugaba en SMI y Coso, ahí se está comunicando. Flores. Ahora sí. Bueno, me había dicho Alberto Ferreira, bueno, gracias hermano. Flores. Flores jugó con Martinillo. Sí. Y con Carlitos Chávez cuando Chávez vino los Chávez vinieron de Bolívar. Uh-huh. Me queda a Atlético ya vamos a llegar, porque te suman Menzi, de Hirsch, Bañera, el Nene Ferriol. De San Martín me queda, por supuesto, Samproña, Juan Curbelo, Torres, Raschetti, Biglia, época de tu papá, Biglia, Hilardo, José Arrillaga, que fue... ¿Me estás hablando de qué? De San Martín. De San Martín. Y otro que era sanmartiniano, mil por mil, el tucumano Villalba. Claro, sí. El Tucu Villalba. Sí. Jugó muchos años de dos. Y lo vi jugar en un nocturno para algún equipo del nocturno, me acuerdo. Sí. Te cuento, un día fuimos a jugar a la Sofía, el sindicato bolsero, contra la Sofía. Qué lindo partido. Claro. Bueno, anécdota. Sí. ¿Y sabés quién nos había llevado? El camión de López. ¿Te acordás, López, que vivía del Ottaviani pegado? Sí, el papá del zurdo. Del negro. Sí. Y de Zulma, claro. Y de Zulma, claro, de Zulma. Vos sabés que era en esa época usaban para juntar fardo, se le sacaban las barandas, ¿viste? Claro. Ajá. Para juntar fardo de pasto, ¿no? Sí. Y me acuerdo que fuimos todos atrás del camión. No. Salimos de ahí del sindicato bolsero de acá, calle Falucho, y no. Se iban cayendo y iban subiendo. Sí, pero me acuerdo que yo era Borregón y el tucumano Villalba, pobre Tucu. Me agarró de los fundillos y me tiró arriba del camión. El camión en marcha, Mirá cómo salimos. Ni hablar. Era así. De Boca también me estoy acordando, porque si nos acordamos del Mustang Ballestero, nos tenemos que del Samba Ballestero, nos tenemos que, el Mustang también jugó en San Martín, jugadorazo, muy buen jugador. Sí. Y Raúl Ballestero jugó en Boca, 2 de Boca. Sí. Los Ballesteros sí eran de Boca. Y también yo lo tengo al paisano Masoler. En Boca. En Boca. Claro, el país así. El Roberto Soler. Julio Durán.
Julio Durán jugó, sí. Vos jugaste contemporáneo, sí. Vos jugaste. Ajá. Sí, en sexta división empezamos a jugar juntos. Vecino de José. Sí. Vecino de José. Yo no recuerdo. Exacto, sí. Hijo del mozo. Hijo del mozo, sí. No recuerdo. Sí, Julio, pero no sé si llegó a jugar algún partido en primera. Sí, llegó a jugar. Posiblemente. Y Celso también. ¿Celso vos conociste? Celso, ¿el apellido Celso? Sí. No. Por ahí hemos jugado, pero no recuerdo. No. Cachipay también te puedo nombrar como marcador de punta de Boca, pero ya no fuimos el otro sábado. Sí. Bueno, lo mismo que Martín Trejo. ¿Vos contra Martín, Martín o jugaste? Trejo, sí. ¿Jugaste contra Martín? Sí, alcancé los últimos tiempos. Ajá. Sí. Así que de todo. Bueno, y en Bellol tengo a Abella. A Raúl Abella. A Raúl Abella, sí. Y a Angelito Alonso también. Angelito Alonso jugó en San Martín también. Angelito, actual e integrante de la comisión de San Martín, un saludo grandísimo, Angelito, que nos está escuchando. Un saludo grande. Y un íntimo amigo mío, tengo que nombrarlo. Lo que no me acuerdo si jugaba de 4 o de 6. Era defensor, era que mi amiguito Daniel Quijena. No me acuerdo si jugaba de 4. ¿Jugaba? Mirá. Sí, jugaba. Mirá. ¡Te sorprendí! Sí. No. Yo pensé que era de Ñarona. No, San Martiniano, 1000 por 1000. Sí, de Buenavena hablamos, ¿no? Sí, de Buenavena, por supuesto. Muy buen jugador, sí, Luis. Sí. Y escúchame, y el hijo, Lafond, ¿no jugó en Deportivo atrás? ¿Hijo de René? Exacto, sí. Yo lo tengo como jugador de fútbol en cuarta. Yo no me acuerdo, me acuerdo. Y había otro chico, Rabán, también. ¿Sergio Rabán? No. Un Rabán que el papá trabajaba donde trabajaba Mingo Landaburo. A ver, José, en Deva, que era Deva en ese momento. Rabán, que jugó en... sí, Sergio Rabán. Sergio, sí. ¿Sergio era? Sí. Que trabaja en el banco, el chico. No, estaba viviendo, no sé si en Norumbega, para el lado del partido 9 de julio. Ajá. Morea, por ahí. Ajá. Sí, Sergio Rabán, sí. ¿Sergio es también el nombre? Ajá. Sí. Igual que Sergio Rabán, hijo de... Bueno, hermano de todos los chicos Rabán. Sí, de La Laguna. Me parece que también estuvo trabajando en Supercop antes. Ah, mira. Y sabe participar del TC 4000. Ah, mira, Sergio. Lo tiró en el dato. Sí, Sergio Rabán jugó en San Martín, hasta tercera, creo. Bueno, y llegamos a Atlético. El Atlético, bien. Por supuesto, la dupla de la planadora fue Vanegas y Lardo. Vanegas y Lardo, sí. Vanegas y Lardo. No creo que haya... yo creo que Vanegas no... Me parece que nunca Julito Vanegas... Mandamos un saludo enorme a Julio Vanegas. Sí, compañero mío en Berlín. A su gente. Sí, tuvimos la suerte en esos nocturnos de Atlético de poder compartir el equipo con él. Incomparable. Y como persona, una persona espectacular. Sí. Yo lo tengo acá al papá del Peli. El Cholo Foglia fue el 58, 59, 60. Fue marcador central de Atlético. Después también lo puedo tener a Jorge Carreño, Juanjo Abella, Jorge Calvis, Fernando Longarini y por supuesto a José Goya, que lo tenemos siempre presente, con su calidad y su don de persona también. Bueno, y por supuesto Peluso y Arte. Pero no jugó un tal Ramaciotti también en Atlético. Pero jugó de 4. Que era de Carlos Tejedor. No. Uno que vino, me parece. Puede ser otro de más nombre. De más nombre, uno que había jugado en River, me parece. Sí. Carlos Iturbe, por ahí lo conoce un poco más la historia, pero sí, puede ser. Que yo inclusive me acuerdo de haberlo visto jugar. Me acuerdo yo de este jugador.
Es posible. Miguelito también se están comunicando, Miguelito Jiménez, que sí, Sí, pero Miguel. ya lo había nombrado vos. Miguel lo nombramos. Miguelito Sí, Jiménez, sí. bandoneonista también. También. Y ¿cómo es? Ahí se está comunicando también y nos dicen que Celso, ese que yo te decía de Deportivo, Celso, ¿no? Creo que era de Boca. Celso era Vera el apellido. Vera. Celso Vera Celso era, Vera. era el apellido. En defensores jugaron de central, jugaron Cacho Ferreira, el Flaco López, Carlos Chávez, Pedro Rosales y Alberto Ferreira, entre otros, en defensores. Sí. O sea que estamos hablando de que estamos hablando de década del 80, ¿no? Década del 80, 70, Sí, sí. 80. Sí. Defensores, 80. Así que me dijo, Cacho Ferreira, Cachito Ferreira, ¿te acordás que después fue Laiman. Sí. El Flaco López, que vos lo nombraste, Carlos Chávez, que dijimos que había venido de Bolívar, Pedrito Rosales, que lo tuvimos el día que vos que estuviste comunicando, que nos contó esas historias de cuando andaba con los barreos. Sí. Un saludo grande a la familia Rosales. Y Alberto Ferreira, que estoy muy en contacto. Los mejores chorizos de la provincia de Buenos Aires están ahí. Son de Alberto. Estaban. Así que Alberto, un saludo grande para vos y para Mirta. Y hay miles de apellidos, inclusive mucho más jóvenes también. Vamos a volver un poquitito para atrás y que te vas a acordar. Que después terminó, ¿qué es lo que vos dijiste recién? Cuando empezamos la conversación dijiste hubo jugadores que después terminaron jugando de delantero, pero uno de los arqueros que tenía Deportivo, que atajó en primera y después jugó en primera de 9, que es el Tula Brunet. Claro. Claro. Tula, querido, un saludo grande, hermano. Un saludo. Y jugó de buen izquierdo, pero cabeceaba muy bien. En San Martín jugó también. ¿Jugó en San Martín? Sí. Vos sabés que vos te Igual acordás. que con Rulo Brunet. Rulo Brunet, sí. Bueno, pero ya vamos a llegar a eso. Pero el Tula Brunet era arquero. Yo me acuerdo que, por ejemplo, empezó atajando. En primera también atajó yo, pero yo me jugué contra él en cuarta. Él que tenía esa cuarta Deportivo, tenía una cuarta espectacular con Cacho Martínez, con el Tuque Maidana, de técnico. Sí. Eran gran juntadores. Eran fuertes, eran rivales. Eran fuertes rivales, sí. Y un día, ya cuando terminemos de hablar, que vamos a hablar de los técnicos, tenemos que recordar, ya vamos a seguir con los defensores, tenemos que recordar esta gente que hacía jugadores, que buscaba jugadores. Eso sí. Porque a vos, gran buscadores de cosas, vamos a nombrar uno, el Cabezón Serra. Que vos fuiste jugador de él, ¿o no? No. ¿Del Cabezón Serra no? No, jugábamos así en el baldío, en José María Paz y Rivadavia, sí, pero no. No, él ya tenía 4 o 5 años más que yo. Sí, pero debería tener. Pero él ahí ya hacía equipos de baby fútbol, exacto. Pero después tuvo un Atlético y... Por eso mismo, que hacía... La dupla me parece que era con Jorge del Oro. Sí, con Jorge, con el Lole. Claro. Y hacían los grandes equipos que tuvo el baby fútbol. Exactamente, sí. Y volviendo a Cacho Martínez, y Cacho Martínez el bancario, porque estaba el otro Cacho Martínez que fue defensor de San Martín. Claro, de San Martín. Sí, San Martín. Y bueno, Carlos Iturbo, no dejemos de mencionar a Carlito porque como buscador pero sí, Rubén Serra y el Lole ya como Canepa también de Deportivo. Canepa. Después en Huracán. Si nos venimos un poquito más adelante, lo tenemos al Escano. Claro. Trabajó en Huracán y en Deportivo. El Escano. En Huracán y en Deportivo, exactamente. Sí. Sí, gente entusiasta que le ponía muchas horas de su vida a buscar pibes. Y otro que no nos podemos olvidar, aparte de organizar campeonato,
no sé si estuvo en la creación del fútbol de veterano, que fue Mugelino. Blas Dalton. Claro, Mugelino sí. Dalton. O sea, había la cantidad de gente que había, el Pilín mismo. Pilín, fíjate si sería fanático del fútbol que hizo el club. ¿Eh? Sí, sí, y con mucho menos. Y Y con mucho menos. Con mucho menos. Sí, la verdad que la gente le respondió, lo apoyó y bueno, Argentina tiene ya 50 años prácticamente. sí, sí, exactamente. Sí. Claro, Así que, 78. sí. Así que bueno, a partir de... Es la contracara de algo que pasa hoy, Bueno, ¿no? seguro que nos van a quedar algunos nombres para la semana que viene. Yo tenía acá anotado, bueno, ya de los arqueros. Y vamos, antes de despedirnos, vamos a nombrar alguna dupla de las de Buenos Aires. Y bueno, yo te voy a decir una dupla que estuvo acá en la cancha Atlético en el año 63. Alfio Basile y Roberto Alfredo Perfumo, integrando la tercera de Racing contra Atlético. Esa fue una de las sagas más famosas. Después, De Racing. de Racing Club de Avellaneda, sí. Miguel Ángel López y Garisto, por ejemplo, en Independiente. Villaverde y Trocero, en Independiente. Sí, Rogel y Nicolau en Boca. Pasarela no lo tengo. ¿Con Perfumo? Sí, claro, es Perfumo Pasarela, sí. Después son todos ¿Vos sabés cuál? Albrecht y Calix, por ejemplo, en San Lorenzo. Volviendo, vos ¿sabés qué es lo que me llamó la atención de un jugador que te voy a nombrar y que vos te vas a acordar? Que vienen de afuera, o sea, viene del interior a Buenos Aires y que marcó una época. Fue uno de los clásicos defensores que se iba al ataque. Caen de Talleres de Córdoba, Ártico y Comelles. Y Comelles. Era José Luis Galván. No. Y Ártico era el 6. Sí, el 6 en Talleres. En Talleres, sí. Pero él viene a River. Sí. Y me acuerdo que el primer partido, el segundo partido, era un tipo de irse al ataque. Comelles, Pablo Comelles. No, Ártico. Ártico se desenganchaba, viste como se decía en esa época, y iba al ataque. Exacto. También. Bueno, de hecho, Ártico le hace un gol a River para Talleres, que fue... Por ahí fue raro para la época, porque era una novedad que un 6 le haya hecho un gol en jugada de campo, ¿no? A River, sí, fue Ártico. Sí, era un tipo que se iba mucho al ataque. Exacto, pero también tenemos que decir, de irse al ataque, un gol de novela fue el que Medero hizo, no me acuerdo a quién se lo hizo, pero... Se lo hizo a Platense. A Platense, en ¿no? Cancha de Independiente, ahí sí, se olvidó de todo y Gardelito. Gardelito. Se transformó exactamente. en Gardelito. Sí, después los temperamentales, bueno, hablando de Basile, bueno, tenés que ser temperamental como marcador central muchas veces. Pasarela mismo. Sebastián Viverti, que jugó en Huracán. Osvaldo Piazza. Van Twin en Rosario Central. Y después jugó en la selección argentina. Jugó en la selección también. En el 78. Estuvo en el 78. integrado al seleccionado. Pascutini, que también jugó en Central. Pelerano jugó en Argentino Junior. En Argentino Junior. Junto con Guetti. Sí. Era la dupla que tenía. No. ¿Quién es? No, Juli. No está diciendo Solórzano y Carone. Carone era delantero. Pichín Carone. Pichín Carone era win izquierdo. Y Solórzano. Sí, jugaba con Atela, Gallo, Atela, Solórzano y el 3 me está faltando. Bueno, Bujedo no. Vélez del 68. No, sí. Pero Carone era, sí. Pichín Carone. Pichín Carone, sí. Exactamente. Qué sé yo, después lo tengo a Jorge Troncoso, que jugó en Vélez, en Francia. ¿Toñeri no jugó también en Estudiante? Néstor Toñeri jugó en Estudiante y jugó en Gimnasia también. En Gimnasia, sí. Claro. Ángel Hugo Vargas jugó en Chacarita. Jugadorazo. Y después pasó a Francia. Al Nantes me parece, ¿no? Nantes de Francia, sí. Raúl Madero, de Estudiantes de La Plata. Jugadorazo. Bueno, Juan Carlos Guzmán, que jugó en River e Independiente.
y vino a jugar con los veteranos una vez acá a Mirá Casares. vos. ¿Vos te acordás cuando vinieron los veteranos? Sí, sí, me acuerdo. Cuando sí. vino el equipo Dida, Sí, sí. no sé si lo hablamos ya. Sí. Cuando vino Que parece que Hermindo Nega vino. Ese era el equipo. ¿Hermindo Sí, vino? Vino Hermindo, sí. La pisaba. Y que la pisaba lindo era Enrique Omar Sibori. Sí. Medias bajas. Media baja y canilla al aire, ¿no? Canilla al aire, sí. Bueno, Albrecht y Heredia, que jugaban los dos de 6 en San Lorenzo, señores. Oscar Calix, que jugó en San Lorenzo, dijimos. Después Ramón Aguirre Suárez. Cali era lo mismo que Albert, época de Casas, Beira, Sí, Doval, Cali es Rolls. anterior a Heredia, sí. Anterior. A Heredia. Claro, Heredia fue en el 74, ¿no? Sí, en el fue al Mundial 74. 72 ya jugó salió campeón con San Lorenzo, sí. Cacho Heredia. Y después jugó en el Mundial 74. Estuvieron acá, ¿no? Dice que estuvieron acá probándose en Deportivo, dicen. No sé, no lo puedo afirmar. Sí, yo también. Pero bueno, quizás fue así. Jorge Reza, ya hablamos, que estuvo en Gimnasia en San Lorenzo. Juan Carlos Piris, también de San Lorenzo. Daniel Tagliani, Banfield, Vélez y Estudiantes de La Plata. Y integró la selección fantasma de Argentina cuando fueron a prepararse al norte para la eliminatoria. Y le ganó Bolivia a Argentina. Y vos te vas a acordar de Juan Domingo Rocha. Y Élamo. Y Élamo. Y Élamo también. Y más acá, Héctor Cooper. Sí. Héctor Cooper. Después Luis Galván de Talleres, que jugó en la selección argentina. ¿Sabés la argentina? cantidad de almuerzo que compartí con Cooper? ¿Ah, sí? Y él estaba en la pensión de Ferro. Ah, mirá vos. Él estaba en la pensión de Ferro. Sí. Junto con Erezuma. Víctor Torres también estaba, que fue después un mediocampista que tuvo en esa época también, en el año 75, Víctor Torres jugaba de 5. Me acuerdo que el papá del Negro Suárez que tuvimos recién hoy a la mañana, fuimos a ver un día a Boca, Ferrocarril Oeste. Fue un día que nevó en Buenos Aires. Mirá. Ferro River jugaba de 2 Perfumo y de 5 jugaba Víctor Torres. Porque el 5 en ese momento era Zacardi, lo habían suspendido y entonces entra Víctor Torres. Más o menos ahí estaba una tribuna de cemento y otra tribuna que eran con asientos de madera, y después las dos que estaban atrás de los arcos de madera, era de madera, de tablón. Y nosotros estábamos sentados en la tribuna de madera, de asientos, y fueron a trabar ahí cerca donde estábamos nosotros una pelota Perfumo y Víctor Torres. Mira, yo creo que lo ovalaron. Claro. Sí. Lo ovalaron, pero fueron leal, ¿viste? No es que fueron un poquito más arriba, no. No, bien. Sí, acá sucedió una vez con Quique González y el flaco Ovieta, puede ser. Fueron a trabar en cancha Atlético Deportivo. ¿Quique jugando para quién? Para Atlético. En la cuarta. La trabaron y salió la cámara. No diga. La explosión, sí. Quique González trabajaba en Banco Nación. En Banco Nación, sí, señor. El flaco Ovieta. Un saludo grande a Quique, un saludo. Así que en todos lados pasaron esas cosas. Y nos estamos olvidando de uno que fue tal vez, que no sé si era jugador para Boca, ¿no? Por lo que era Meléndez, el peruano Meléndez. No, Julio Meléndez Calderón, sí. Meléndez Calderón. Sí, Nicolau, que también juega de 2, la tiraba lejos, Nicolau. Tenía un shock, tenía una patada descomunal, ¿eh? Sí. En tiro libre. El tiro libre era gol, sí. Y después, bueno, estamos saliendo bien, ¿eh? Los más exquisitos, Juan Simón, que Simón tiene alguna raíz por acá. Exactamente, casado con la chica de Martínez, ¿no? Juan Simón. Ese comienza en Ñul. Comienza en Newell y fue integrante de la selección argentina juvenil del 79. Claro. Simón Alves. Alves Simón. Jugaba de 4 Carabelli. Y Rossi de 6. Exacto. Carabelli, Simón, Rossi y Alves. Y Alves, exactamente. Sí. De 8 Barbas. Barbas, Rinaldi y Maradona. Escudero,
Ramón Díaz y Calderón. Raymond Díaz y García atajaba. Sergio García era arquero de Tigre. De Tigre, sí. De Tigre. Sí. Un equipazo, ¿eh? Un equipazo. Daba gusto levantarse a la madrugada a verlo. Sí. ¿De buen derecho quién dijiste? Escudero. El Petizo, claro, que después jugó en Boca. Sí. Que después estuvo en Boca. No sé si yo tengo un montón de nombres acá, pero no sé si vos querés. Largalo. Bueno, Largalo. Jorge Borelli Que jugó en Racing. Y jugó en la selección también. River y San Lorenzo, sí. Néstor Cravioto, de Estudiantes de La Plata. Sergio Vázquez, que jugó en Ferro y después jugó en la selección. El de Bigotito. Exactamente. Mauricio Pochettino, de Newell's. Y Berizzo también. Pochettino el que está dirigiendo ahora en Estados Unidos en este momento. El mismo. Berizzo, que después jugó en Newell's y después jugó en Newell's y jugó en River. José Tiburcio Cerrizuela de Cerrizuela. Central. Eran dos hermanos, ¿no? Claro, el menor jugó en la selección juvenil y la mayor posiblemente, que era marcador de punta. Pero José Tiburcio Cerrizuela jugó de... También tenía una patada como una mula. Exactamente. E integró a Argentina del 90. Ajá. Sí. Edgardo Bauzá. Bauzá. Sí, ese de Rosario Central. De Central, sí. El Pipa Higuaín, el papá. Jugó en Gimnasia, San Lorenzo, Boca, River. Bueno, y Gustavo Costa, lo más reciente, el técnico de Racing. Sí. Néstor Fabri jugaba en Racing, Boca, en la selección argentina. Cencini también. Cencini de Newell's. Cencini, claro. Sí. Pero se fue joven. Cencini. Vos me decías que en Talleres estaba Galván, claro, que jugó en la selección. José Luis Galván, sí. Fallecido hace poco, me parece. Sí, hace poco. Galván. Maestro, era docente. Era docente, sí. Maestro rural. Sí. Oviedo no era. Oviedo jugaba de 6 y también integró a la selección argentina. Sí, plantel del 78. Sí. Jugaba de 6 en Talleres de Córdoba. En Talleres de Córdoba, sí. José Luis Pavoni, que jugó en Independiente. No, José Luis Pavoni era central y jugó en Newell's, después pasó a River y jugó en Argentino Junior también. En el Argentino Junior de finalista de... Sí, de que jugaba Batista. Sí, Batista, Castro, Herero y el 9 Borghi era, ¿no? Borghi y Pepe Castro. Bueno, José Luis Pavoni jugaba en la saga con Domenech también a un costado y el 6 no me puedo acordar ahora el nombre. ¿Cómo era el 5 de la selección del 79? El 5 de 8 barbas, de 5 Rinaldi. El hermano de Jorge Rinaldi, que jugó en San Lorenzo de Almagro. Él decía siempre que él no quería que le pegaran a Maradona, dice, porque el que él iba a hacer gana plata. Claro, sí. Él dice que se enloquecía cuando le pegaban a Maradona. Claro. Dice que flor de equipo tenía. Después Hugo Pena, que jugó en Argentino y jugó en falleció River, joven. Una fatalidad fue esa. Y tenía un hermano también. ¿O el hijo era? El hijo, Tomatito Pena, que jugó en Argentinos y después pasó a San Lorenzo de Almagro también. Y algún otro equipo que no. En fin, Fanesi jugó en Central, Alberto Fanesi jugó en Huracán del 73, Fanesi. Bueno, de Ártico ya hablamos. El Tata Brown, que vino acá a jugar acá, en la cancha de Atlético. Sí, compañero de Carlito Landaburu. Claro. Y bueno, un montón de gente que se va quedando. Por ejemplo, Hugo Godfrey es un defensor que era de Darragueira y llegó a Gimnasia. Jugaba en la época de la Chiva de Meola en Gimnasia. Ajá. No sé si no atajaba a Gatti. De la Sabia, Echauri. Jugadorazo de la Sabia. De esa época Hugo Godfrey, un defensor enorme de físico también. La cantidad,
hablamos de la savia, que ya vamos a llegar, otro programa nos va a dar, la cantidad de 10 que había en la época de la savia, la cantidad de 10 que había, No, creadores. sí, sí, sí. Anoche estaba mirando un segundito un reportaje que le hicieron a una chica, le hacía un reportaje a Bocchini, viste, por el tema de los mundiales, Claro, viste, que ahora está en está allá, Estados Unidos ya. está allá, sí. Y le hicieron un reportaje, realmente una cosa muy linda. Entonces le preguntaban qué sentía él, de haberse quedado afuera sabiendo que estaba Maradona. No, él fue un integrante más y hacía fuerza y sabía Sí, que en algún sí, momento se entrenaba, porque sabía que en algún momento tenía que entrar. Iba a Y no entrar. sé, y entró en un momento y dice que le dice, te estábamos esperando, maestro. Sí, sí, sí. ¿La escuchaste? No sé Sí, sí, sí. te estábamos esperando, maestro. Esa historia. Le dijo Maradona, ¿no? Sí, sí. Y en esa selección estaba Tapia también. de Tapia, 10. claro. No, había jugadores por todos lados. Y 10 más talentosos, más estrategas, pero había armadores de juego, más llegadores al área, pero el Bocha Ponce mismo, lo que hablamos hoy, jugadores de una categoría para cualquier equipo, y tenían eso del jugador argentino que iba afuera y triunfaba. Sabela, por ejemplo. Sabela, triunfaron en Inglaterra, cuando fue. Julio Ricardo Villa, también. Y Ardiles. Y ya no estamos hablando de los volantes. Estamos hablando de los volantes, de los mediocampistas que por ahora no deberíamos tocar. Pero. Ellos se van a Ardiles y Coso se van después del Mundial 78. Se van, sí, al Tottenham. ¿Eran los dos? Sí, al Tottenham, sí. Los dos. Los dos se fueron. Ardiles todavía sigue. Ardiles es profesional, no sé si abogado. Sí, y Villa está en Roque Pérez. Está en Roque Pérez. Y después, me acuerdo, fue Marangoni, eran Marangoni, Sabela, Villa y Ardiles. Los 4 que estaban en ese momento en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Yo no sé si Scaloni no fue a jugar a Inglaterra, en un equipo de Inglaterra. Y después ya empezó el éxodo. Sí. Después de Malvinas, como se abrió un poco, se abrió un poco, sí. Sí, el mercado. Bueno, Gustavo, igual, nos vamos ya promedio, estamos haciendo promedio ya, hora y cuarto más o menos. Bueno, hasta Cabo Verde no paramos. Hasta Cabo Verde no paramos. Vos sabés que dicen por ahí, un amigo me comentaba que Luis Ferriño, ¿te acordás de Luis Ferriño? El de la serie El Increíble Hulk. Sí. Tenía problemas con el director porque le decía, siempre a Cabo Verde. Y bueno, y terminaba así siempre. Pobre, ¿qué iba a hacer? Bueno, Gustavo. Se terminó todo. No, escucha, esta noche va a jugar Argentina a partir de las 23 y la semana que viene tenemos una invitada. Vamos a retomar dentro de 15 días con los mediocampistas, que vamos a tener muchos. Son muchos. Bueno, creo que se va a batir medio el récord de horario, porque vamos a tener no solamente los de Casares, y vamos a recordar a algunos de Buenos Aires, como estamos recordando ahora. Es difícil establecer. Pero qué lindo. Nombre. Sí, te pasa madrugás. A quien le gusta el fútbol, se empieza a tirar nombres, anécdotas, recuerdos, y pensar que uno creció con ellos, los de Buenos Aires, ¿no? Y recuerda a los que han venido a jugar a Casares, y van marcando un poco la cronología de la vida. Es muy lindo recordar tanto a los jugadores como los equipos que integraban. Así que es interminable. Vos sabés que, cortita, la última, que siempre nosotros estábamos hablando, yo recuerdo una anécdota de Boca que la contaba Escudero. Porque nosotros decimos que Simeón era el 4 de Boca, década del 60, claro. 50, 60. Sí. Después viene Pernía.
Sí, sí, ¿Eh? sí. Viene Pernía, jugó en el 81 con Escudero y con Maradona. Maradona, sí. Sí, en ese intervalo, hay un intervalo donde juega Suñé de 4. Suñé de 4, Sí, exactamente. después pasa al medio. Pero en ese partido juega Pernía y parece que se va al ataque. Ajá. Claro, ¿y quién lo tenía que cubrir? Escudero. Y claro. Y Y- Escudero estaba, viste, sí, allá arriba. allá arriba, Sí, viste. Entonces, sí, sí. ¿qué es lo que pasa? Lo contaba Escudero, ¿no? Dice que, bueno, parece que viene un ataque de Boca, no fue gol, pero viene un ataque de Boca por la parte de Pernía. Sí. Claro, dice que él empezó a decir de todo Claro. a Escudero. Escudero. Sí. Y parece que se metió Maradona. Ajá. ¿Cómo era que se llamaba Pernía? Vicente Alberto. Vicente, no lo traté así al chico, Sí. dice, vos cállate la boca, que para vos también hay. Sí, le dijo. Pernía le decía a Maradona, vos cállate la boca también, que para vos también hay, ¿eh? Así que... Y Diego le dijo, quédate piola, Vicente. Quédate piola, Vicente. Bueno, recordando, sí. estuvimos recordando los cueveros, los 2 y los 6 de Carlos Casares, que no han quedado más. Bueno, ya no lo vamos a seguir dentro de 15 días cuando recordando los mediocampistas de aquella época. De aquella época. Sí. Así que bueno, gracias por invitarme y gracias por compartir un lindo momento. Un lindo momento, exactamente. Y esperemos que Argentina vaya de Cabo Verde para arriba. Para arriba, Claro. exactamente. Sí. Vos sabés que me mandaste, tenemos que decirle que anoche me mandó algo de Sacheri, ¿no? Sí. Algo de Sacheri, Eduardo de los Sacheri. cueveros. Sí. No es para mí eso. No es para que yo lo lea. Ah, te digo está la bien, verdad. está bien. No, sí, hablaba un poco de lo que era la función que cumplían los 2 y los 6, que rara vez se iban al ataque, y el día que se iban al ataque se iban para tener la gloria, buscando la gloria, y bueno, un poco habla el cuento de ese que el Win tira un centro a la cabeza de este tipo y hace el gol y se va con la frente alta como diciendo, bueno, ya está. Ya cumplí. Sí. Se lo voy a pasar a Julio. Bueno, se tendrá que, no sé, le vamos a dar trabajo a José Mirá, bueno. para que Sacheri, lo pueda grabar. Sacheri escribe muy bien. Así. Gracias, Gustavo. Bueno, listo, gracias chicos.